Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el periodista y escritor Sandro Bossio Suárez. La primera pregunta, ¿a los cuántos años comienza su vida de escritor? Bueno, si hablamos de una vida ya profesional, como escritor profesional, a los 31 años que publiqué mi primera novela, pero yo empecé a escribir desde mucho antes, desde luego, desde que tenía 12 o 13 años. ¿Y qué es lo que nos dice usted sobre la literatura actual? Pues son tendencias, ahora tenemos una tendencia distinta a cómo se veía la literatura en los años 60 o 70, por ejemplo. Digamos que en esa época la renovación literaria hizo que se dieran nuevos nombres, se explotaba realmente el talento del escritor. Hoy no, hoy lo que se hace con honrosas excepciones es más bien explotar la fama, la mediatez, ¿no es cierto?, de ciertos personajes que son conocidos más por la televisión o por el cine y que han terminado a la fuerza siendo escritores, ¿cierto? Eso es lo que suele ocurrir. ¿Cuál considera usted que fue su mejor obra? ¿Cómo busca inspiración a la hora de escribir o se basa en eso? ¿Tiene algún truco? La vida misma es toda una experiencia, la vida misma es la mejor inspiradora. Yo busco temas en la vida, busco temas en lo cotidiano, busco temas en mi entorno, ¿sí? Y eso es lo que siempre he hecho. En realidad no espero a la musa, lo que yo hago es siempre procesar datos, procesar información, y de estos datos surge siempre una historia, una novela, un cuento, ¿no? Y básicamente eso es lo que yo hago. No sé cómo funciona mi cerebro, no sé cómo funciona mi elemento procesador interno, que a veces solo con escuchar algo, solo con leer una noticia, solo con escuchar una canción, se me vuelca en la mente ya una historia lista, terminada, y luego hay que echarse a escribir, que es la parte más difícil para mí. Pero eso es más o menos cómo sistematizo yo mi trabajo. ¿Hasta alguna obra de su autoría está basada en un hecho real o suceso real que le haya sucedido a usted? Bueno, partes de todo lo que he escrito siempre me ha ocurrido, siempre mi propia experiencia está volcada en los relatos, en los cuentos, en las novelas que he escrito. Sin embargo, hay un cuento que está totalmente basado en una experiencia vivida, en una experiencia propia. Se llama Crónica de Amores Furtivos. Es un cuento de amor de un joven que es internado en un hotel de cancerosos a los 18 años y tiene un acercamiento amoroso con una enfermera, ¿no? Cosa que a mí me ocurrió en realidad. Pero desde luego el relato, el cuento está disfrazado, está maquillado, enmascarado, con otros nombres, con otras situaciones, pero en el fondo es lo que yo suelo hacer. Trato en lo posible de no escribir cosas propias, pero en esta única ocasión creo que ameritaba hacerlo. Fue una experiencia de vida muy importante, muy interesante y muy emotiva, y tenía todos los ingredientes para convertirse en un cuento, por eso lo hice. ¿Cómo tuvo esa idea de poder iniciar a escribir una obra? No, en realidad yo no tuve ninguna idea, fue un impulso más bien. Yo creo que ya había nacido con este don, yo no sé, con esta pasión, y por ello a los 12 o 13 años mi naturaleza buscó un pretexto, y ese pretexto fue la muerte de mi abuela, y fue cuando empecé a escribir
hacerlo desde entonces, tampoco he dejado de leer, que es otra cosa muy importante en mi vida. Y díganos, ¿qué beneficio le ha traído en su vida en practicar este arte tan bonito que es escribir? Esto, el reconocimiento de la gente, tener amigos que vengan a conversar conmigo sobre mis libros, es una gran satisfacción para mí conversar con un lector y que me hable acerca de mis personajes, acerca del argumento que he encapsulado en una novela, el reconocimiento de la gente en la calle. Eso a mí me entusiasma mucho. Gracias a la literatura he conocido gente muy importante, he podido conversar con Vargas Llosa, he podido conversar con Gabriel García Márquez, he podido viajar mucho, he conocido gran parte del mundo, gracias a la literatura. Entonces, lo primero que yo debo hacer cada mañana es agradecer esta oportunidad que me ha dado la literatura. De otra manera no hubiera podido lograrlo. Bueno, muchas gracias. Esta fue una entrevista al escritor y periodista